Bienvenidos a Diálogos Ambientales Virtuales. El día de hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Aire Puro. Esta fecha fue instaurada en 1977 por la Organización Mundial de la Salud y desde ese año quedó establecida para todos los años en el tercer jueves del mes de noviembre. Su instauración surge debido a la preocupación de la OMS por las emisiones contaminantes que afectan la salud de las personas y en respuesta a movilizaciones de la sociedad civil en pro del cuidado del ambiente. Desde la Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invitamos a Gonzalo Torres para la disertación de la charla del día de hoy, Calidad biológica del aire urbano, para conocer acerca de los bioaerosoles y su importancia en la salud. Gonzalo es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Jujuy, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Salta, investigador asistente del Instituto de Ecorregiones Andinas, INECOA, CONICET, UNJU, docente de la Cátedra de Ciencias de la Tierra de la UNJU, director de proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNJU, miembro integrante de proyectos de investigación orientados PIO-CONICET, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología y de Cooperación Internacional UNJU, integrante de proyectos para el desarrollo turístico local, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, COFECIT, y apoyo tecnológico al sector turismo, ACETUR. Bueno, ahora les voy a pedir por favor a todos los participantes que silencien los micrófonos y le doy el pase al disertante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar sobre la calidad biológica del aire urbano en este día especial que se conmemora por el Día del Aire Puro. Como recién estaban comentando en la introducción, la OMS fue la que propone celebrar, digamos, el Día del Aire Puro en función de fomentar, digamos, las emanaciones de los diferentes contaminantes, diferentes tipos de material particulado, gases, ¿sí? que afectan a la salud. Bueno, en este caso, al hablar de calidad biológica del aire urbano, vamos a hacer una diferenciación, porque cuando se habla de calidad de aire, se piensa primero en los tipos de, por ejemplo, contaminantes, material particulado, y todo tipo de moléculas que pueda causar algún efecto adverso en la salud pública, ¿sí? Si bien todo ese tipo de moléculas y partículas que están rondando en el aire son parte del sistema del aire que nos rodea, en este caso vamos a hablar de un subconjunto que no es en este caso las partículas inorgánicas, sino en este caso vamos a hablar de ese subconjunto que también compone las partículas suspendidas en el aire, que son todas aquellas partículas que tienen un origen biológico, ¿sí? Entonces, para entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a calidad biológica, haciendo ya esta separación de lo que es inorgánico, de lo que va a ser orgánico o de origen biológico, ¿sí? Vamos a situarnos en un contexto urbano, ¿no es cierto? Acá tenemos de fondo una imagen en donde podemos ver una parte del parque lineal. Si nosotros nos imaginamos que estamos caminando o sentados ahí en esta zona y prestamos un poco más de atención
a qué tipo de organismo y qué tipo de partículas de origen biológico nos podemos encontrar en ese aire que nos está rodeando, deberíamos mirar un poquito más a fondo, un poquito más en detalle, qué es lo que hay, ¿sí? Y si bien para observar mejor la vida que nos rodea en el aire necesitaríamos un microscopio más que una lupa, veríamos de que hay todo un mundo microscópico que nos rodea, ¿sí? Y ese mundo microscópico está compuesto de partículas complejas que varían de un tamaño muy, muy chiquito, de nanómetros, a tamaños de unos pocos milímetros. Es decir, son partículas invisibles a simple vista, como son aquellas muy pequeñas de tamaños de nanómetros, y partículas de unos pocos milímetros que sí pueden llegar a ser visibles a simple vista. Ahora, para entender con qué nos podemos encontrar cuando hablamos de partículas, cuando hablamos de microorganismos que están rondando en el aire que nos rodea, vamos a hacer una clasificación de estos organismos que nos podemos encontrar. Dentro de este conjunto podemos encontrar entonces aquellos que son los más chiquititos, ¿sí? Perdón, que todo este conjunto forma parte de los bioaerosoles, que son los que nos interesa hablar cuando hablamos de la calidad biológica del aire. Y ahora sí, cuando hablamos de los tamaños de los diferentes microorganismos, de las partículas, vamos a comenzar hablando de aquellos que son los más chiquitos, que son los virus. Luego tenemos a las bacterias, que también son parte de este conjunto, y también son de las más chicas, y si de a poco de a poco empezamos a aumentar el tamaño de las partículas, podemos encontrarnos con las esporas de hongos y esporas de helechos. Estamos hablando de material un poquito más grande, aunque todavía seguimos en el orden de los micrómetros. Luego tenemos el polen, que también puede tener un tamaño variable, ¿sí? Y que si bien no es observable a simple vista, sí podemos ver muchas veces un polvillo amarillento que sale de algunos árboles. Entonces, así como en un conjunto, sí lo podemos ver. Pero como una unidad sola, no. Dentro del conjunto de bioaerosoles, además, tenemos aquellos fragmentos que son emitidos por animales, por ejemplo, gatos y perros. La caspa, por ejemplo, que emiten los gatos es parte de los bioaerosoles que se pueden encontrar en el aire. ¿Sí? Los perros también pueden emitir algún fragmento, ¿sí? Que se puede integrar a la atmósfera y forma parte de este conjunto. También los fragmentos de plantas, ¿sí? No solamente el polen, sino que puede ser, por ejemplo, pedacitos de tronco, pedacitos de hojas, podemos encontrar fibras, ¿sí? Todos esos fragmentos vegetales también pueden ser componentes de los bioaerosoles. Estos son, en su conjunto, digamos, los más conocidos, ¿sí? Pero también tenemos otro grupo, y acá yo lo pongo como otros, porque son más característicos de otro tipo de ambientes. Es decir, en ambientes costeros, por ejemplo, podemos encontrarnos con algas unicelulares, dinoflagelados, ¿sí? Que en este caso no lo vamos a ver porque bueno, en nuestro contexto es diferente. En esta charla yo voy a hablar sobre los bioaerosoles que corresponden a virus, bacterias, esporas y polen. Luego me voy a dedicar a hablar en particular de esos 4 tipos de bioaerosoles. Bien, ya conociendo cuál es el conjunto de bioaerosoles que podemos encontrarnos en el aire, vamos a ver qué es lo que pasa en un ambiente cuando nos encontramos
con estos bioaerosoles, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para poder comprender la serie de procesos por los cuales atraviesa un bioaerosol, vamos a hablar de un modelo conceptual que le vamos a llamar la vía aerobiológica, ya que la aerobiología es la ciencia que estudia todos estos procesos que vamos a ver ahora. Entonces, imaginémonos ahora que estamos en la Plaza Belgrano, estamos sentados en un banco, y vamos a tratar de visualizar por todos aquellos procesos que atraviesa un bioaerosol. Lo primero que tenemos que mirar son las fuentes de origen o fuentes emisoras que tenemos alrededor, ¿sí? de ese ambiente en el que estamos. Y si nos ponemos a mirar qué es lo que tenemos alrededor, vamos a ver que lo primero que se nos viene a la cabeza son los árboles, ¿no es cierto? Las palmeras, ¿sí? Todos esos van a ser nuestras fuentes emisoras, pero también vamos a encontrar otro tipo de fuentes, como pueden ser los hongos, los líquenes, o inclusive otras personas. Entonces, vamos a ir de a poco individualizando cuáles son nuestras posibles fuentes emisoras o fuente de origen de los bioaerosoles. Ahora, cuando una fuente, vamos a tomar como ejemplo un árbol, cuando una fuente llega a una determinada etapa de su ciclo de vida, por ejemplo la etapa de reproducción, un árbol va a florecer. Entonces, cuando florece un árbol, va a empezar con la etapa de producción. ¿Sí? Si seguimos pensando en ese árbol que está floreciendo, va a empezar a producir polen, por ejemplo. Entonces, gran parte del polen que se produce, en primer lugar, va a estar adherido a las anteras de la flor, que es la parte masculina. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a producir ese polen, estamos ya entrando, digamos, al segundo proceso de la producción, y una vez que esa producción, como decía en un principio, va a estar el polen adherido a las flores, va a atravesar por un siguiente proceso, que ese proceso va a estar afectado por la turbulencia atmosférica. Y la turbulencia atmosférica va a hacer de que todos esos granos de polen producidos asciendan, se liberen a la atmósfera, ¿sí? Y se inyectan. Y esa turbulencia se puede generar a través de diferencias térmicas, por ejemplo, entre las capas de aire, o también se puede generar por una turbulencia mecánica, ¿sí? Es decir, que pueden pasar de la etapa de producción al ascenso y liberación a través de dos mecanismos. Uno activo, como son las turbulencias eh, libres o las turbulencias mecánicas, en ese caso un proceso activo, como puede ser el impacto de las gotas de lluvias, por ejemplo, que produce que se libere o asciendan los bioaerosoles. Una vez ya que el bioaerosol se inyectó a la atmósfera, ya se liberó, vamos a entrar en el siguiente proceso, que es el transporte y la dispersión. Durante este proceso también pueden existir diferentes escalas de transporte, por ejemplo, en donde un bioaerosol puede tener un transporte muy localizado y puede estar circulando solamente dentro de la plaza, por ejemplo, o el transporte puede ser de larga distancia y una vez emitido, pues liberado a la atmósfera, no solamente puede estar transportándose dentro de la plaza, sino que puede salir desde la plaza y tener un recorrido mucho más lejano. Una vez que estamos dentro del proceso de transporte y dispersión, va a llegar un momento en el que esas partículas van a caer, se remueven de la atmósfera y esa remoción produce la sedimentación o el depósito. Y esto también puede seguir diferentes vías. Puede seguir una vía de depósito húmedo, cuando interviene
un factor como la lluvia, por ejemplo, o puede seguir una vía de depósito seco en donde la partícula cae por gravedad. Ahora, si nos imaginamos que esa partícula está cayendo, se está sedimentando, ¿sí? Puede producir un impacto en el que ese impacto puede ser en una persona, ¿sí? Ya que estamos hablando de cómo, de la importancia que tienen los bioaerosoles en la salud, ese impacto puede ser sobre una persona y dependiendo de las capacidades que tiene ese aerosol, puede producir un efecto en la persona y la puede infectar. También puede causar alergia o también pueden tener un efecto tóxico sobre la persona. Esos son los diferentes tipos de impactos que pueden tener un bioaerosol en la salud. Ahora bien, la cosa no termina acá, sino que si, por ejemplo, un bioaerosol se deposita sobre el suelo, sobre el agua, ¿sí? Puede existir un proceso que nuevamente lo inyecte a la atmósfera. Y aquí hablamos ya de resuspensión. Una vez que este aerosol se encuentra en resuspensión, nuevamente entra al circuito mediante el transporte y la dispersión y otra vez puede ocurrir la sedimentación. Entonces, este modelo conceptual nos está explicando cuáles son la serie de procesos por los cuales los bioaerosoles atraviesan desde su fuente de origen hasta que impactan o se sedimentan o se depositan. Ahora bien, todos estos procesos van a estar afectados por las condiciones meteorológicas. Y esto es muy importante de entenderlo porque en cada etapa de este modelo las condiciones meteorológicas van a tener su acción. Que ya vamos a ir viendo más en detalle cómo es que esto nos puede jugar a favor o en contra. Entonces, dentro de las principales condiciones meteorológicas que van a afectar estos transportes, podemos diferenciar la radiación solar y la temperatura. La temperatura, por ejemplo, tiene un rol muy importante en la producción de polen. Tiene un rol muy importante en la etapa de floración, por ejemplo, de las plantas. ¿Sí? Muchas plantas necesitan alcanzar un umbral de temperatura para poder florecer y después para poder producir. La diferencia de temperatura también es la que nos va a generar esos movimientos turbulentos de la atmósfera que después, por métodos pasivos, van a inyectarnos los bioaerosoles a la atmósfera. Entonces, ahí estamos viendo cómo están afectando los diferentes, la temperatura en este caso, a los diferentes procesos. Luego tenemos el viento, que va a ser el factor clave en el transporte y la dispersión. Como hablaba hace rato, ese transporte puede ser muy localizado y un bioaerosol puede estar circulando solamente dentro de la plaza, o bien podemos tener ráfagas intensas de viento en donde nos puede emitir el polen y transportarlo hasta lugares mucho más lejanos. O también podríamos estar inclusive hasta recibiendo bioaerosoles de fuentes lejanas y estarían llegando a la plaza, por ejemplo. Y en el caso de la lluvia también tiene un rol activo en la remoción de los bioaerosoles. Cuando encontramos muchas veces grandes cantidades de bioaerosoles, la lluvia produce un lavado de la atmósfera y eso causa una remoción y la sedimentación por vía húmeda. Entonces, también tiene un rol activo en el lavado y a su vez las lluvias también tienen un rol importante en la producción porque muchas veces estimula a que aquellas especies puedan emitir ya sea polen o esporas, por ejemplo.
¿Sí? Entonces, vemos cómo los diferentes factores están influenciando en cada uno de estos procesos. Y esto es importante tenerlo en claro, porque después, cuando veamos el concepto general o analicemos en general las condiciones de la calidad biológica del aire, vamos a tener en cuenta de que, primero, que no estamos hablando de un estadio definitivo de todos los biogasoles suspendidos en el aire, sino que hay una dinámica muy intensa que está ocurriendo permanentemente y que está cambiando de estado permanentemente. Bien, entonces, como les decía, una vez comprendido esto, vamos a hablar de los biogasoles en los que yo por lo menos me he dedicado a estudiar, que es el polen. Cuando hablamos del polen estamos hablando de una célula reproductiva masculina. ¿Sí? Es una célula reproductiva que lo podemos encontrar en el aire, y esto también va a estar sujeto a los diferentes mecanismos de polinización que tienen las plantas, que pueden ser, por ejemplo, plantas de polinización anemófila, que son aquellas que necesitan del viento para poder luego fecundarse. Tenemos plantas de polinización zoófila, que son aquellas que necesitan de los animales, plantas hidrófilas que necesitan del agua. Bueno, acá vamos a dedicarnos a las plantas anemófilas, ya que son las plantas que producen en grandes cantidades el polen. Entonces, para ir entendiendo un poquito más sobre qué es el polen, veamos aquí una estructura general del polen, porque la particularidad que tiene el polen es que tiene una gran variedad de morfología, que eso nos ayuda a nosotros, que estudiamos el polen, a poder identificar qué planta es la que le dio origen. Tiene una serie de caracteres diagnósticos que nos ayudan justamente a identificarlas, y que también sus propiedades aerodinámicas les ayudan a que los procesos de transporte, por ejemplo, puedan ser de larga distancia o que se mantengan mucho más tiempo flotando, por ejemplo. Eso ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que me interesa ahora es mostrarles que el polen tiene dos capas. Una externa, que se llama exina, y una interna, que se llama intina. Esto es importante porque el polen en su capa externa, en la exina, tiene, bueno, no todas las plantas, pero muchas plantas de las anemófilas, que era la que estaba hablando, están recubiertas por una sustancia que le llaman pollenkit, que es una sustancia que tiene distintos compuestos orgánicos, como por ejemplo lípidos, carotenos, glucoproteínas, que particularmente esas glucoproteínas que están alojadas aquí en la exina de algunas especies, esa es la que actúa como un antígeno, que cuando el polen entra en contacto con una persona, produce una reacción alérgica. La reacción alérgica al polen se conoce como polinosis, ¿sí? Que es un trastorno estacional causado por estas glucoproteínas que se alojan en la capa externa del grano de polen. La polinosis, como decía, es un trastorno estacional alérgico y puede causar diferentes tipos de respuestas clínicas en una persona. Entre ellas, una de las más conocidas, es la rinitis alérgica. ¿Sí? En el caso de los granos de polen un poco más grandes, que entran a las vías respiratorias cuando una persona inhala el aire, estas glucoproteínas entran en contacto, ¿no?, con la cavidad nasal, produciendo la inflamación, ¿sí?, de las mucosas nasales, y causan estornudos,
hacen que se produzca un exudado, y entre otros tipos de reacciones que también puede causar el polen es la conjuntivitis. Cuando entra en contacto con los ojos, muchas personas les causa la irritación en los ojos, ¿no? Ahí podemos ver eh, todos los diferentes tipos de respuestas que puede causar ese polen en los ojos, el enrojecimiento, el ardor, la picazón, eh, la, cuando empezamos a lagrimar. Esto es causado principalmente con los tipos de granos de polen que son un poco más grandes. Cuando el grano de polen es un poco más chico y es capaz de atravesar el aparato respiratorio y llegar hasta las zonas superiores, puede ingresar a los pulmones y causar el asma bronquial. Entonces, todo este conjunto de respuestas que vemos es causada por esas glucosproteínas que están alojadas en la exina del polen. No todas las personas son alérgicas, solamente hay un porcentaje de la población que es alérgico. Vuelvo a repetir, no todos los granos de polen tienen este polen kit que tiene estas glucosproteínas, solamente algunas especies lo tienen, ¿sí? Y no todas las personas, repito, son alérgicas al polen. Y particularmente las que tienen en este polen kit son esas especies anemófilas. Bien, conociendo ya cuál es el efecto que tiene el polen sobre la salud, que es lo que puede causar, aquí les muestro un estudio que realizamos con unos colegas del Laboratorio de Palinología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hemos realizado un trabajo con el doctor Fabio Flores y la licenciada Elizabeth Pereira, en donde hemos hecho un monitoreo de polen atmosférico, en donde hemos puesto un muestreador en el techo de la facultad, que está ubicada más o menos en ese punto. En el techo pusimos un captador, que este es un captador muy simple, como podrán ver, que lo que nos interesaba a nosotros era captar todo lo que estaba en proceso de transporte, ¿sí? Si recuerdan ese modelo conceptual que habíamos hablado al principio, porque todo lo que estaba en proceso de transporte es capturado por esta trampa, y esta trampa nos permitía después identificar todos aquellos tipos políticos que quedaban capturados en esta trampa. Con estos datos hemos podido realizar un primer calendario polínico para la ciudad, en el que se pueden ver cosas interesantes que ahora les cuento. Primero que el tipo de captador que utilizamos solamente nos permitía conocer las especies que estaban presentes, y el tipo de datos que podíamos utilizar mediante este captador eran porcentajes relativos. Entonces hemos podido conocer primero qué especies encontrábamos y segundo en qué porcentaje se encontraban. Lo interesante de este primer muestreo anual que hemos hecho para la ciudad es que se puede ver que durante todo el año hay polen. Porque uno pensaría de que solamente durante la estación de primavera es donde se concentraría la mayor cantidad de polen en el aire, o si no en el verano, pero lo que hemos visto con este calendario es que durante todo el año hay polen. Pero al mismo tiempo podemos ver que hay una dinámica muy diferenciada entre las estaciones, porque hemos encontrado que durante la primavera efectivamente encontramos la mayor riqueza de tipos polénicos. Es decir, que hemos encontrado que durante la primavera hay mayor número de especies que están polinizando y las hemos encontrado.
durante la primavera. Y esas especies están predominadas por los árboles. ¿Sí? Durante la primavera hay mayor cantidad de árboles que son los que están polinizando y los hemos capturado y hemos identificado esta mayor riqueza en la primavera. ¿Qué pasa durante el verano? Disminuye la riqueza, disminuye el aporte de los árboles, pero empieza a aumentar la emisión de las plantas herbáceas. En este caso, los pastos son los que emiten más polen durante el verano. Luego, durante el otoño, las condiciones se mantienen casi parecidas. Hay sí una menor emisión de polen, siguen predominando las herbáceas, ¿sí? No cambia demasiado. Y algo que sí me resultó interesante es que durante el invierno también tenemos emisiones de polen, ¿sí? Y en este caso, uno de los datos interesantes es que el invierno se caracterizaba por tener la mayor abundancia de polen. Si bien teníamos pocas especies que están polinizando durante esta estación, son más abundantes los porcentajes de polen que encontramos. Entonces, a diferencia de la primavera, en donde tenemos mayor riqueza de árboles que están emitiendo polen a la atmósfera, durante el invierno tenemos menor riqueza, pero mayor abundancia. Y otra cosa característica es que muchas especies empiezan a polinizar a partir de mediados de junio, y en julio ya se empieza a notar los aumentos de porcentaje de especies como el pino, por ejemplo. La mayoría de las especies que aporta durante el invierno son las especies exóticas, como el pino, el ciprés, y un dato particular es que también hay mucho aporte de flora nativa, que en este caso es el aliso del cerro, el Alnus acuminata. Esa especie es una de las que más aporta también durante el invierno. Ya a partir de julio se empieza a notar su presencia hasta que encontramos su pico en agosto. Dentro de todas las especies que hemos podido registrar, hemos encontrado las especies con potencial alergógeno. Le llamamos especies con potencial alergógeno porque sabemos de que son especies que sí causan alergia, y su estudio está más profundizado en las ciudades europeas. Pero como nosotros las tenemos plantadas aquí en el arbolado urbano, también asumimos que son especies que tienen su potencial alergógeno para, para la población de la ciudad. Entre las especies que podemos catalogar como alergógenas, tenemos, como decía, la mayoría especies exóticas, ¿sí? Porque como verán acá hemos dividido el aporte de las especies, por un lado las nativas y por un lado las exóticas. Y dentro de las exóticas encontramos la mayoría de las especies causantes de alergias, como por ejemplo el ciprés, la mora, eucaliptus, el pino australiano. ¿Sí? Y para que, bueno, acá tenemos una imagen tomada desde el techo de la facultad, y algo que sí quiero remarcar es que muchas de esas especies que consideramos alergógenas tienen su fuente emisora en un radio de hasta 50 metros, ¿sí?, de distancia del captador. Es decir, que todas estas fuentes son de una distancia muy, muy cercana a donde pusimos ese captador. Y eso es importante saberlo, porque dependiendo en el punto en donde nosotros estemos situados, si conocemos la fuente, vamos a saber de que la mayor cantidad de polen, en este caso, que está emitiendo esa fuente, seguro la vamos a encontrar en las inmediaciones de ese aire que nos rodea. Esa es la importancia que tiene, primero, de mostrar esto.
Y aquí, bueno, mostrarles las especies que son las responsables de esa emisión. Los pinos están muy cerca en este caso, de la facultad, ¿sí? Los ciprés, que están en la zona de tribunales y en la zona del cementerio de El Salvador también hay varios. Los robles, que hay muchos cultivados en la playa de estacionamiento, al costado del Parque Lineal, sobre la 19 de abril, hay varios, y eso hemos encontrado bastante. Los ligustros, que también, si bien estos no son grandes productores, son altamente alergógenos. El plátanos, que esto hay muy pocos cerca de la facultad, pero si vamos a muchas plazas lo vamos a encontrar por todos lados. Y este también es uno de los que se considera altamente alergógeno. Y este no solamente el polen es alergógeno, sino que los fragmentos, como explicaba al principio, los fragmentos de plantas también pueden ser alergógenos, y en este caso, esta planta, sus fragmentos también pueden causar alergias. Y después, bueno, los pastos que nos encontramos en todos lados son los que también son grandes productores y altamente alergógenos. Y estos que le llaman yuyos colorados, que también están en los canteros de muchas casas. Ahora, otro resultado interesante para contar es que teníamos aportes de fuentes emisoras que estaban situadas en un radio mucho más lejano de los 50 metros de donde están el aporte principal, que son todas estas especies que estaba mostrando recién. En este caso, las fuentes de plantas nativas las encontramos también ahí en este punto, y que provienen de distancias de unos cuantos kilómetros. No sabemos exactamente cuánto, pero podemos estimarlo porque hemos encontrado polen de Seville, por ejemplo, que es este que está acá, el B, y hay mucho Seville, por ejemplo, en la parte de Alto La Viña, Los Perales, ahí hay mucho Seville. Hemos encontrado mucho polen del Celtic, que es el Tala, que también hay muchas fuentes en el lado de Alto La Viña. El Orcosevil también hemos encontrado, son todas fuentes que están justo para ese lado. Y dentro de las especies más alejadas y que aportan mucho grano de polen a la atmósfera, está el aliso del cerro, el Alnus acuminata, que es este que está acá, el A. Este hemos notado, como les contaba, que durante el invierno ya se nota su presencia y va aumentando hasta tener un pico en agosto. Lo que tienen estas especies es que muy pocas han sido estudiadas por su potencial alergógeno. De las pocas que se conocen que sí causan alergia, están el Seville, algunas especies de Seville se saben que causan alergia, las urticáceas, que son las ortiguillas, y el Salix humboldtiana, el sauce, son de las pocas que se sabe que causan alergia, pero por ejemplo de estas otras, como el Seville, el Orcoseville o el Alnus acuminata o el cedro, estas especies todavía no conocemos si tienen algún potencial o no. Esto todavía se desconoce. Entonces es interesante saber en un futuro si tienen o no alguna incidencia sobre la población, porque lo que hemos registrado es que hay un ingreso importante durante el invierno de estas especies. Bueno, otra cosa también para aclarar es que los calendarios polínicos no siempre son iguales, van cambiando en los diferentes años. Podemos tener un comportamiento, una dinámica similar de todo el polen que encontramos, pero
esto siempre está permanentemente cambiando. Y eso también puede ser un indicador, por ejemplo, de cambio ambiental, ¿sí? Entonces, estas herramientas son útiles tanto para hacer estudios de la calidad biológica de aire, estudios de cambios ambientales, y también proveen información que sufren o padecen de alguna alergia a alguna de estas especies. Entonces, si yo soy alérgico, por ejemplo, y miro un calendario polénico, me sirve a mí para saber en qué momento aparecen las especies que me causan alergia, en qué momento se produce el pico de esas especies, y de esa manera uno puede tener todas las herramientas para tomar las medidas preventivas para evitar padecer la alergia. ¿Sí? Obviamente, esto también tiene que ir acompañado de las consultas médicas respectivas. Bien, otro de los bioaerosoles que también hemos encontrado en nuestros muestreos, además de polen, son las esporas de hongos. Las esporas de hongos tienen la desventaja de que no siempre se las puede reconocer a simple vista, como se puede hacer con el polen, es decir, cuando se observa en realidad en un microscopio. La morfología es muy variable y muchas veces no se los puede reconocer, y entonces se requiere de un paso adicional que es el cultivo. Entonces, una vez que se hace la captura de las esporas, se necesita hacer un cultivo para poder precisar su identificación. Entonces, una vez que se hace el cultivo, se puede caracterizar la colonia o el micelio, que es el cuerpo de los hongos, y eso ayuda mucho más a precisar qué tipo de esporas de hongo es. Y cuando hablamos de esporas de hongos en el aire, tenemos que hablar de la carga fúngica ambiental. Los hongos suelen estar presentes de diferentes maneras en el ambiente. Los podemos encontrar en la tierra, por ejemplo, ¿sí? Ahí vemos un ejemplo de un hongo que está esporulando, ¿no? Haciendo las etapas de producción y de ascenso o liberación de las esporas. Muchas veces también lo podemos encontrar en las hojas. Deben haber visto de que muchas hojas de los árboles tienen una coloración oscura, tienen esas manchas, ¿sí? Muy parecidas a esas que vemos ahí en el ejemplo. Y todas esas van a ser las fuentes emisoras de las esporas que vamos a encontrar. También se puede encontrar hifas, que son estructuras filamentosas muy típicas de los hongos, pero mayormente encontramos esporas. Y dentro de las esporas, acá les quiero mostrar algunas de las que nosotros hemos podido reconocer. Hay muchas, la verdad que es muy diverso también el mundo de las esporas, pero nosotros hemos podido reconocer algunas porque también las encontramos en abundancia. Y la particularidad también que tienen las esporas con respecto a la salud es que no solamente pueden ser causantes de alergias, sino que muchas veces están acompañadas por metabolitos que se adhieren a las paredes de las esporas, y esos metabolitos son las micotoxinas, que las micotoxinas muchas veces cuando una persona pasa un tiempo prolongado expuesto a un ambiente en donde la carga fúngica ambiental es muy alta, se carga de micotoxinas y puede causar estos efectos tóxicos en el ambiente. Entre esas tenemos algunos tipos morfológicos, como la alternaria, que es una de las que hemos encontrado en grandes abundancias. Esta es la que causa enfermedades en las plantas, que causan esas manchas de coloración oscura en las plantas. Esas colonias que se ven ahí, bueno, son las que emiten este tipo de esporas. También encontramos melanosporas, son muy características también, muy abundantes. Los cladosporium, que son muy chiquititos. Y
como algo diferente a las esporas, o que además también contienen las esporas, son estas estructuras que son típicas de los hongos conocidos como Aspergillus. Estos hongos son los que son los hongos del moho negro, que también pueden causar enfermedades. Pero en el caso de las esporas, son mucho más riesgosas en ambientes interiores que los ambientes exteriores. En un ambiente interior son unas de las que predominan en la calidad de un ambiente interior, ¿no? Cuando nos encontramos en un ambiente en donde la temperatura es alta y nos encontramos humedad elevada en el ambiente, es donde van a empezar a dominar las esporas, ¿sí? Tanto en un ambiente interior como en el exterior. Pero aquí quiero aclarar de que el riesgo por ya sea alergia o por un efecto tóxico está más en un ambiente interior que en un ambiente exterior. Bien, estas son otro componente principal que podemos encontrar de los bioaerosoles en un ambiente urbano. Como les digo, existen muchas más, pero no, pongo estos ejemplos que son los que hemos podido reconocer, digamos. Hay muchas otras que aún necesitan trabajo para la identificación, porque como les contaba, hay veces que se necesita de un cultivo para poder precisar la identidad del hongo, ¿sí? Y por otro lado, están los virus y bacterias. En este caso, es interesante conocer la propagación de los virus y bacterias, ya que bueno, estas tienen digamos, un comportamiento muy similar cuando se transmite de persona a persona. Si consideramos la persona como la fuente emisora, ¿sí? Tanto virus y bacterias se van a transmitir de forma similar. Y la particularidad que tienen estos aerosoles es que son los principales causantes de las enfermedades infecciosas. Así como veíamos los responsables de las alergias, los responsables de los efectos tóxicos, bueno, aquí estos son los responsables de las enfermedades infecciosas. Como les decías, bacterias conocidas, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria encargada de transmitir la tuberculosis. Acá, por poner algunos ejemplos, nada más porque son muchos, ¿sí? El virus de la influenza, ¿sí? Todos estos, como les decía, se transmiten de forma similar en un ambiente urbano como el que vemos. Uno que sí resulta interesante de hablar y de mencionarlo porque es este nuevo bioaerosol, ¿sí? Que ahora ya se integró como parte de este conjunto de microorganismos que componen el aire que nos rodea y que es el que ahora nos tiene en jaque, ¿no? Bueno, todos estos tipos de microorganismos se transmiten de la misma manera. Y lo que quería mostrar acá es que si bien nosotros conocemos, hablando del SARS-CoV-2 particularmente, si bien conocemos muchas de prevención para poder evitar el contagio, sabemos de que una de las medidas es un distanciamiento promedio de entre 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? Y esto es porque la mayor parte del virus que emite una persona, por ejemplo, en un estornudo, ¿sí? Suele caer muy cerca de la persona, ¿sí? Cae muy cerca de la fuente. Pero, no sé si ya lo vieron quizás en algún otro momento, pero lo que sí le quería mostrar es que existe un modelo, una representación de cómo es o cómo puede llegar a ser la capacidad de transporte de este virus, que puede ser mucho
más allá de lo que se recomienda. Pero también vamos a hablar de algunas consideraciones. Entonces, aquí les quiero mostrar esta representación que nos va a mostrar, por ejemplo, cuando una persona estornuda, ¿sí? Una persona obviamente contagiada que está estornudando, en la cantidad de gotas que expulsa de diferentes tamaños, ¿sí? La mayoría cae muy cerca de la fuente, como les decía, que son las gotas de mayor tamaño. Pero cuando vamos fraccionando el tamaño a gotas cada vez más chicas, esas gotas más chicas tienen mayor capacidad de transporte. Entonces, dentro de ese metro 10 que indica ahí, está la mayor parte del virus que emite una persona al estornudar. ¿Sí? Y ahora, cuando hablamos de las gotas mucho más chicas, que le llamamos las microgotas, esas microgotas pueden tener una capacidad de transporte de hasta 8 metros. ¿Sí? Entonces, con esto hay que tenerlo en cuenta porque estas microgotas también son capaces de tener una carga viral que puede llegar o no a afectar a una persona. Pero lo interesante acá es que cuando yo expliqué esta serie de procesos de la vía aerobiológica y de que cada proceso iba a estar afectado por las condiciones meteorológicas, bueno, si hablamos del virus que está transportándose hasta una distancia de 8 metros, las condiciones de ese transporte pueden variar dependiendo de esas condiciones meteorológicas. Se puede reducir ese transporte, por ejemplo, si hay condiciones que puedan ser adversas al transporte de ese virus en los pequeños aerosoles o microgotas que expulsa una persona al estornudar. Por otro lado, si estamos en un día soleado, por ejemplo, la radiación ultravioleta puede ayudar a eliminar esos virus, ya que produce o un envejecimiento o inclusive la muerte de los virus. Es decir que acá la importancia es que si bien puede llegar a existir un potencial de transporte mucho más allá de lo que se conoce del virus en estas microgotas, hay factores que pueden favorecer la muerte, por ejemplo, del virus en esa distancia de transporte. Dentro de ese radio, por ejemplo, de cercanía a una persona que está estornudando, por ejemplo, y está infectada. Otra cosa también que quería destacar es bueno, el uso responsable de los barbijos, porque así como vimos que una persona que puede estar estornudando y emitiendo el virus al aire, ¿qué pasa cuando una persona está usando un barbijo? Y acá vamos a ver también un esquema de cómo cómo puede afectar las diferentes capas de los barbijos o el diferente tipo de barbijo que se usa, y la comparación que se hace cuando una persona no utiliza el barbijo. Tenemos inclusive una comparación de diferentes situaciones en donde una persona está contando, es decir, hablando y contando hasta 10. Una situación sin máscara, una máscara de una capa simple, una capa doble y un barbijo quirúrgico en este caso. Fíjense cómo una persona al solamente hablar puede estar emitiendo estas gotas de diferentes tamaños, solamente con el hecho de hablar, por ejemplo. ¿Sí? Los barbijos sociales que se llaman, están en una situación parecida a esta que vemos acá, en donde se puede ver de que
a pesar de que estemos hablando, hay una emisión muy, muy baja, se reduce muchísimo igual la emisión. En este caso, una persona está tosiendo y eso también produce los flujos turbulentos que emite una persona y que puede impulsar, digamos, aún más la distancia del virus. Y aquí cuando una persona está estornudando, que es cuando se produce el mayor impulso, digamos, del transporte del virus. Bien, eso es a modo comparativo, y bueno, y no quería dejar de mencionar que justamente este virus que nos está afectando a todos es un nuevo bioaerosol que hay que tenerlo en cuenta, de que hay que comprender un poco más qué pasa con su transporte, qué pasa, cómo afectan los diferentes procesos a su viabilidad, inclusive, ¿sí? Entonces, ya teniendo una visión general sobre los diferentes tipos de bioaerosoles y qué es lo que pueden causar, ahora sí podemos preguntarnos, por ejemplo, de qué depende la calidad biológica del aire. Y como vimos desde un principio, va a depender de la composición y de la concentración de bioaerosoles. Si nos imaginamos un escenario en donde tenemos situaciones, vamos a llamarles adversas, en donde tenemos una composición de alergógenos, de los que causan efectos tóxicos o de los que causan infecciones, estaríamos, y eso se encuentran en una situación en donde hay poca circulación de aire, eso favorece a que de a poco se vaya concentrando cada vez más el bioaerosol. Entonces esa exposición a una mayor concentración de bioaerosoles va a producir seguramente un efecto nocivo a la salud de una persona. Pero por otro lado, como vimos en este modelo conceptual, también las condiciones meteorológicas van a jugar un rol muy importante en la calidad biológica, porque son las que van a, de alguna manera, regular todas esas diferentes etapas en las que vimos, la de la producción, la de la dispersión, el transporte, el depósito. Por eso decía de que si bien un virus podría tener una capacidad de transporte mucho más larga, digamos, a lo que uno pensaba, de casi unos 8 metros, las condiciones meteorológicas pueden hacer de que ese virus disminuya su viabilidad o, como decía, inclusive causar la muerte en el caso de la radiación ultravioleta. Entonces, todas esas condiciones pueden jugarnos a favor, ¿sí? También va a depender del estado del aire, ¿no es cierto? En el estado en que se encuentra la atmósfera, si estamos en una situación de aire de calma, si está estancado y hay mucha emisión, como decía, va a aumentar esa concentración, pero si tenemos flujos de aire que están removiendo permanentemente las partículas, vamos a estar en una situación un poco más favorables. Por otro lado, la composición de los bioaerosoles es siempre la misma. No. En este sentido, no siempre va a ser la misma porque esa composición varía en el espacio y en el tiempo. Y un ejemplo es el calendario polínico, que nos muestra cómo a través de las diferentes estaciones van cambiando las fuentes emisoras, ¿sí? Y además también cambia en el espacio porque no es lo mismo si yo me encuentro, por ejemplo, en el Parque Belgrano, si me encuentro en el Parque San Martín, ¿sí? O si me encuentro, por ejemplo, en la Ciudad Cultural. Las condiciones podrían ser similares, pero no son las mismas necesariamente. Y por otro lado,
en el tiempo, como decía, porque las estaciones no son las mismas, e inclusive durante el mismo día también suelen cambiar la composición de los bioaerosoles, porque durante las condiciones de la mañana vamos a tener determinada composición y durante la noche puede cambiar. Porque esto pasa porque normalmente las plantas suelen emitir el polen durante los horarios de la mañana hasta el mediodía y después cesa la emisión. Entonces, cuando cambian las condiciones de la atmósfera, durante la noche hay gran parte de los bioaerosoles que también se depositan, ¿sí? Entonces, varía en el tiempo, tanto del día como la noche, como durante las estaciones y en el espacio, dependiendo el lugar geográfico también en donde me encuentre. Y afectas a todas las personas por igual. Esto también es importante resaltar que no, porque podríamos estar en una situación adversa en donde tenemos alta concentración y una diversidad de bioaerosoles, pero no todas las personas son alérgicas y no a todos atacas por igual una infección, no todos respondemos igual, ¿sí? Entonces, es muy variable la situación en la cual nos podamos encontrar, ¿sí? También depende mucho del estado de salud de la persona. Entonces, no siempre nos puede afectar a todos por igual. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla. Si tienen algunas preguntas, pueden preguntar. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Muy, muy interesante toda la relación de los bioaerosoles y el impacto en la salud, digamos, los distintos efectos que tiene. Me pareció muy, muy interesante. Más allá del virus que ahora ahora está presente, todos los distintos, digamos, las distintas partículas que estudian, muy, muy interesante. No sé si alguien tiene una pregunta, si no yo tengo una. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer por el chat? Quizás. ¿Vero? No, Cris, no hay ninguna pregunta por el chat. No. Yo te quería preguntar, Gonzalo, vos dijiste que en el verano la diversidad, ¿no es cierto?, hablando de los granos de polen. Sí. En la primavera, perdón, vos dijiste que los estudios de diversidad arrojan resultados como que hay más riqueza y menos abundancia, en invierno que hay más abundancia y menos riqueza. Sí. Normalmente lo que se dice es que las épocas de alergia son en primavera, ¿no es cierto? ¿Hay alguna relación entre que hay, digamos, hay más especies alergénicas o alergógenas en primavera que en invierno? ¿O en invierno también hay, digamos, alergias y quedan como encubiertas por procesos infecciosos que se dan naturalmente en la época de invierno por las gripes o por otros bioaerosoles? No sé si se entiende. Sí, a ver si es correcto. En la primavera sí hay respuestas alergógenas dentro de esa mayor riqueza, ¿sí? Porque dentro de esa mayor riqueza, además de plantas anemófilas, hay una pequeña fracción de plantas zoófilas que son las que aumentan la riqueza, ¿sí? En la primavera. Pero como dentro de esa riqueza también están las plantas anemófilas, a esas plantas anemófilas son las que las personas le pueden tener alergia. Que inclusive lo que pasa en la primavera es que las plantas alergógenas que están emitiendo polen son angiospermas, la mayoría. Claro. Pero en el invierno la situación cambia porque si bien, como decía, hay menor riqueza, las que empiezan a polinizar
son plantas como el pino, el ciprés, ¿sí? O sea, Que son exóticas. que son, claro, las gimnospermas. Y esas sí se sabe que son alergógenas. Y es así, y cada una tiene un grado de alergenicidad, Claro. un grado alergógeno, algunas son más alergógenas que otras, ¿sí? Acá en la población no te sabría decir con exactitud cómo responde la gente a cada una, porque no se hicieron estudios específicos, pero sí están hechos en ciudades europeas en donde se midieron Claro. el grado de alergenicidad de cada especie. Entonces hay como un valor de referencia en donde se dice el pino es moderadamente alergógeno, el ciprés es Claro. altamente alergógeno. Algunas Y son, de claro, las de las especies autóctonas nuestras, por ejemplo, ¿hay estudios así de que se sepan que ciertos granos de polen de ciertas especies son alergógenos? se conoce para algunas, por ejemplo, se hicieron estudios para Celtis, pero en la zona central del país. Se hicieron estudios en Patagonia también, con el Austrocedrus, creo que fue. En esos lugares Ajá. sí. Acá para el NOA todavía no hay estudios de si hay reacción alérgica a ese grano de polen. Al alnus, por ejemplo, no se sabe. Se conoce para Claro, Europa que el Alnus glutinosa, por ejemplo, tiene un grado alergénico, pero el Alnus acuminata no sabemos porque la población también es diferente, entonces puede haber una respuesta diferente, por más de que sean de especies del mismo género. claro. Y vos también mencionaste algo sobre el cambio climático y la Sí. relación, digamos, de la presencia de ciertas especies. Eh, ¿hay, eh, ¿Habría alguna relación así, por ejemplo, de ciertos granos de polen que tengan más afinidad con las altas temperaturas? Sí, sí, sí. En realidad podría estar afectando la producción. Si hay mayor producción en general, seguramente los umbrales de temperatura son un poquito más altos y están favoreciendo eh, a la mayor producción de grano de polen. Entonces hay especies que seguramente van a producir más. No te sabría decir exactamente qué especies, porque para eso necesitaríamos estudios Ujú. de largo plazo o Y mediciones de prolongado, varios años. Claro, sí, muy prolongado, sí, sí, claro. claro. Y nosotros Ujú. en este caso teníamos medido solamente un año, entonces nos Claro, bastó para muy hacer la interesante. información básica, pero al mismo tiempo se te abren muchos Claro, más y no interrogantes. porque vos dijiste que nunca, claro, dijiste que nunca es igual, porque claro, influyen tanto las otras variables meteorológicas, las otras, digamos, las condiciones físicas del aire que influyen, Exacto. que claro, es muy variable todos los años. Claro, como no todos Claro, los bueno, años muy son bueno, iguales. Gonzalo. Hay, Bueno, hay una preguntita en el chat que entró recién de Noelia Sí, González y pregunta, ¿dónde se pueden encontrar los calendarios polínicos para la zona de las yungas? eh, bueno, este que hicimos nosotros está publicado en una revista de Estados Unidos, que si a ella le interesa, lo puedo compartir. Y después hay para Tucumán. Y hay algunos hechos para Salta con una metodología muy similar a la nuestra, que esa trampa que utilizamos nosotros es una trampa gravitacional Durham, se llama, que en Salta hicieron estudios parecidos. Ahí se puede encontrar información, pero eso creo que están publicados solamente en congresos. Para Tucumán lo hizo la misma persona, y están publicados en el boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Eso ahí se puede encontrar creo que hicieron para San Miguel de Tucumán y para otra localidad, me parece que Yerba Buena también hicieron.
es como lo más próximo a las yungas que se puede encontrar. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, no hay ninguna más, Cris. Bueno, nos excedimos un poquito con el tiempo, pero bueno, nos entregaron también un poco tarde. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Hermosa la charla, muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Bueno, nos vemos la próxima semana en el próximo diálogo ambiental virtual.